Estoy con Olivier Sáez, un gran aficionado a la cesta punta, al high alai, pero no desde hace mucho, y además diría que tiene una visión o un perfil desde la distancia, porque Olivier reside la mayor parte del año en París, su madre es francesa, su padre es nacido en La Rioja, vivió en el País Vasco, y él, su mujer en la actualidad es bilbaína, Judith, por lo tanto el vínculo con el País Vasco también está ahí presente. Olivier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Egunon. Egunon Berdín, bienvenido a Chic Chac, Olivier. Pues muchísimas gracias por Bueno, hacerme un hueco. Yo encantado de ayudarte y darte mi mirada externa también. sí. Como sabes, soy un aficionado desde fuera y escucho casi todos tus podcasts. Y además estamos acostumbrados aquí pues a hacer nuestras tertulias, entrevistar pelotaris en activo o ex pelotaris, pero más o menos gente conocida. En este caso he decidido de por qué no darle voz también a una persona que seguro que tiene que aportar su granito de arena o más a lo que estamos viviendo a día de hoy en la cesta punta, en el High Alai. Olivier, cuéntame, o mejor dicho, explícale al que nos estás escuchando cuál es tu vínculo, desde cuándo hacia este deporte. Pues a ver, mi vínculo con este deporte es bastante reciente, digamos. O sea, yo por temas familiares ahora paso bastantes meses al año en el norte del País Vasco, por la zona de Urdaibai y de Guernica, y ahí esa modalidad de la pelota es bastante más popular que en otras zonas del País Vasco. Mi hermano pequeño jugó, porque yo crecí también en Francia, al Yoko Garbi, pero nunca había tenido la posibilidad de estar tan cerca de la cesta punta, que es un deporte que me pareció desde pequeño muy espectacular y muy atractivo. Y entonces, como te he explicado y como sabes, por razones personales estoy más tiempo ahí, y el estar al lado de Guernica, el estar al lado de donde se juegan los partidos bonitos y el verano poder disfrutar de esos partidos con ETV, pues hacen que me he acercado, y ha sido una forma para mí de poder aprovechar y disfrutar esta modalidad de la pelota. Este año, sin ir más lejos, ¿has acudido en directo a los partidos o los has seguido por Canal Plus Francia, ETV? A ver, este verano en Guernica sí que he ido a finales de julio al Frontón. Cada vez que estoy sí que procuro ir, porque como sabes, pues la cesta no solo es el partido, sino todo lo que hay alrededor. Pues en Guernica pues hay sitios muy buenos para ir a tomar algo, para preparar un poco la tarde. Y entonces, pues cuando voy, pues organizo una tarde alrededor del Frontón, y sí que fui para ver un partido, y luego en general, pues yo los suelo seguir por YouTube, por ETV o por donde pueda. Los de Francia, pues cuando son San Juan de Luz y Biarritz, como sabes, tienes forma de verlos en YouTube. Y los de Guernica, pues no todos en verano, pero los más importantes los puedes ver. Entonces sí que los he seguido, y este verano, pues este año tenía pues un poco de inquietud de ver cómo comparaba con el año pasado, que hubo un poco de cambios, gente nueva que salió, jóvenes como Urresti, por ejemplo, que también estaba muy interesado en ver hasta dónde podía llegar este año, que le vi el año pasado, de hecho, en Guernica hacer un partido espectacular. Y nada, he seguido con mucho interés este año, pero también te quería decir que he estado igual un poco frustrado este año, porque la gran mayoría de los partidos así importantes, como las finales, pues no recuerdo partidos a 3 sets. Creo que han sido partidos muchos a dos, en algunos casos bastante desiguales, y nada, pero bueno, no pasa nada, pero que ha sido otro año muy interesante para mí. ¿A quién destacarías de esta campaña pasada, Olivier? Pues la verdad que, a ver, hablando de gente de Guernica que yo no conozco, pero que veo desde fuera, pues obviamente el perfil de Barandica pues es muy interesante, porque es un chico que ha estado lesionado, que le ha costado volver, que tiene para mí no es el estilo de juego más atractivo para un espectador, pero ha sido un estilo de juego Mm. que al final ha dado sus resultados muy buenos. O sea, 2 años
llegar a donde ha llegado, pues tiene que dar una razón de peso muy, muy fuerte. Entonces, bueno, reconocer que este jugador desde ese punto de vista lo ha hecho muy, muy bien. ¿El estilo de juego que más te gusta cuál es? ¿El tipo Erquiaga, rematador, cosas, incluso... A ver, para un espectador así con nuevo como soy yo, pues lo que más me gusta es el juego espectacular delante, un dos paredes muy agresivo. También me gusta mucho las jugadas de cortadas atrás, que suelen hacer algunos. También tienes que tener mucho control y puntería para hacer estas cosas. Bueno, el espectáculo al final es un poco lo que permite a que el público tenga emoción y se levante en la grada para aplaudir. Eso es lo que más me gusta. Por eso el año pasado cuando vi a Urresti jugar en Guernica recuerdo que ese día le salió todo espectacular y fue increíble. Fue para acordarse toda la vida. Hay de los jóvenes, aparte de Urristi, ¿a quién ves despuntando? Bueno, yo no soy nadie pero digo, lo que están saliendo en Francia, pues como los hermanos Sorozábal, ya que parece que llevan mucho tiempo, pero todavía son muy, muy jóvenes y están ya muy establecidos. Johan, pues claramente es uno de los grandes delante. Y, y nada, y detrás, pues no lo sigo tanto como tú, pero sé que hay gente que está entrando por otras vías que no son necesariamente las de Eraman o de esa compañía tan conocida, pero gente que juega, por ejemplo, en Hondarribia, gente más joven, que es gente con mucho potencial también. Mm. Eh, Comentas que tu hermano, cuando vivíais en Po, practicaba el Yoko Garbi, no la cesta punta. Ahí fue tu primer contacto con estas modalidades, pero conocer la cesta punta fue bastante más tarde. En Zumaya. Sí, como sabes, yo el recuerdo más así preciso y reciente que tengo de la cesta como tal, primero tengo un recuerdo muy lejano de pequeño, que cuando de pequeño en Madrid veía a Miami Vice tenía esa imagen de la cesta, que pues es esa imagen que todos conocemos o muchos conocemos cuando hemos visto esa serie y lo asociamos con ese elemento espectacular del deporte, de ese movimiento, de esa rapidez, y eso siempre me fascinó. Y entonces el Yoko Garbi pues es una versión de la cesta, pero no tiene las mismas características, obviamente. Y hace unos años, estando un verano en Zumaya con mi mujer cenando, recuerdo ver perfectamente un partido en la ETV y entonces también cuadraba perfectamente en lo que es, pues eso, un poco la estampa de un verano en el País Vasco, es decir, buena gastronomía, la costa, el sur, Zumaya, la cesta, y dije, ostra, tengo que volver a ver si puedo conseguir acercarme más a esto. Y a partir de ahí, poco a poco, pues me puse a intentar encontrar entradas para partidos. Recuerdo que un año fui a Lekeitio, luego Guernica y luego poco a poco he ido descubriendo este mundo e interesándome y aprendiendo. ¿Qué es lo que te atrajo cuando viste la cesta punta en vivo? Bueno, a ver, a mí, pues en general los juegos de pelota me gustan. O sea, he jugado un poco a tenis, cuando viví también mucho tiempo, muchos años en Londres, jugué a squash. Entonces, al final, todo esto es un poco la misma familia, pero luego obviamente son modalidades muy específicas. Primero el hecho que se juega digamos, en equipo, bueno, digamos la modalidad de parejas. Eso también hace que es muy interesante porque hay que saber compaginar y la comunicación y la complementación entre los jugadores es muy importante. Luego es una mezcla de técnica, de fuerza, de posicionamiento, de habilidad. Eh, Mm. y bueno, al mismo tiempo también es un deporte que mezcla elementos muy tradicionales con elementos muy modernos, tradicionales, porque todavía se sigue jugando con una cesta totalmente artesanal, que se hace de forma artesanal y al mismo tiempo pues es uno de los deportes bueno, conocidos por un juego de pelota Mm. muy, muy rápido. Entonces hay que imaginarse estar en el frontón recibiendo una pelota a más de 200 por hora para saber que requiere
unos skills muy específicos. ¿Has intentado alguna vez coger alguna práctica? ¿Has hecho? Pues lo probé este verano con la escuela de cesta en Bermeo, porque mi peque se apuntó, probó y la acompañé y estuve hablando con la gente de ahí y probé el revés, que la verdad que no es nada intuitivo dar la vuelta al codo así, pero sí he probado una vez, puedo decir que he probado una vez. ¿Y qué te pareció? Pues hombre, no es nada fácil. No es nada fácil. Y encima probaste la postura de revés, que es la más difícil. Y el chico del club me enseñó cómo hacerlo y bueno, entendí un poco por dónde iban los tiros. No sé si lo hice muy bien, pero vi lo complejo que es. Luego acudiste a Guernica también, has comentado Lekeitio, Guernica. ¿Qué sentiste al ver esa atmósfera en un winter, las gradas a rebosar, música, una exhibición de heurístic? ¿Qué un outsider, uno que viene desde fuera, desde la distancia? Bueno, primero es como un descubrimiento, porque bueno, es cuando tú no has crecido ahí, no lo has vivido desde pequeño, pues para ti uno, primero todo es nuevo, entonces lo descubres con mucho respeto, con mucho interés, con mucha inquietud, y entonces yo todavía estoy en esta fase donde voy descubriendo muchísimo, que es lo que me gusta. Luego lo que sientes y lo que notas, pues al final vas a una fiesta. Es como cuando vas a un partido de fútbol o es una fiesta, es un buen momento, es un buen rato. Notas también que a veces van familias juntas, hay un elemento también, pues eso, sociológico grande, pues yo he ido con mis peques, con los abuelos, ves que van las familias, que van los amigos. Bueno, notas ese ambiente muy cariñoso y con mucha y eso es lo que notas primero. O sea, sabes que vas a un momento pues alegre de fiesta y entiendo que también es lo que recoge la palabra high alive, pero eso es lo que nota uno, que siempre que puedo y tengo la posibilidad, pues voy encantado, porque sí Sí. que paso un rato muy bonito. Por lo que nos has contado, has vivido en diferentes lugares, ¿no? En el País Vasco, en Po, en Madrid, en Londres también, París. Desde esa distancia, ¿cómo se percibe este deporte de aquí, de Euskadi? O sea, es... Pues te iba a decir que desde fuera está, para mí, de lo que veo, muy bien identificado. Es decir, cuando yo hablo de pelota, desde fuera o desde el extranjero, la gente lo asocia muchísimo más rápido con la sexta punta que con la pelota a mano, pero es algo que está muy ligado a la imagen del País Vasco fuera del País Vasco y no, la gente lo tiene muy asociado, aunque sea visualmente. El hecho de que se juegue con una herramienta crees que facilita, ¿no? Porque claro, un jugador de mano lo ves y no lleva nada, solamente cuesta más, pero la herramienta es contundente. Cuando tienes que explicar el high alai a un amigo tuyo, un parisien, por ejemplo, que en su vida ha visto un partido de cesta punta, imágenes, ¿cómo le describirías? Pues al final se lo explico de forma muy fácil. O sea, primero la cesta la tiene muy visualizada ahí en la cabeza, aunque no sea muy preciso, pero sabe cómo funciona. Y luego le puedes explicar que es una versión de un juego de pelota. Y bueno, entonces, pues, o sea, lo entiende muy bien. O sea, se explicas que juegas con el frontón, que hay unas reglas, que algunos juegan a quinielas, otros con sets, otros lo que sea y al final es una variante de un deporte de pelota, básicamente. Mm, Hay en el donde tú te mueves la identidad vasca, el conocimiento sobre el pueblo vasco. ¿Hay conciencia o hay conocimiento? Dices por parte de mis amigos de lo que Sí, es el País Vasco. sí, en París, ¿no? Que es donde parte Sí, a ver, resides. el País Vasco tiene un elemento identitario muy fuerte y muy claramente definido fuera. O sea, entonces la gente lo asocia de forma muy directa y muy precisa con lo que es la cultura vasca, la historia vasca. Eso no hay ninguna duda. Mm. Olivier, ¿qué te parece el lenguaje que en torno al Hayalay? Lo que, en fin, la chic-chac, chula, los apellidos.
Bueno, pues es como cualquier mundo tiene su lenguaje, que es su mundo, que recoge sus historias, que recoge su forma de ser, sus reglas, sus normas. Bueno, pues sí, también voy aprendiendo de eso, descubriendo, preguntando cuando no conozco, porque hay a veces términos que son, por ejemplo, que están en euskera. Yo no hablo euskera, entonces pregunto a, a mi mujer, a mi familia, Mm, para que, por ejemplo, cuando veo la ETV, los partidos, hoy hacen entrevistas, pero los entrevistan en euskera, sí. donde tengo que preguntar a mi mujer a ver qué dicen en los descansos. Pero bueno, al final todo esto recoge pues un mundo, un universo, una forma de ser, una forma de actuar, y es lo que define un poco este deporte. Pero bueno, cada mundo tiene sus reglas internas y pues hay que aprender de esto, conocer, descubrir, interesarse para ir conociendo poco a poco. ¿Qué te parecen las retransmisiones de Euskal Televista? A alguien que no entiende el euskera, que lo ve desde fuera por primera o segunda vez, ¿crees que se debería de emitir tal vez con subtítulos o... Pues yo creo que, primero, el rol que está haciendo ETV para la cesta es fundamental, porque si no estuviese ETV, creo que la visibilidad que tiene hoy en día, pues no la tendría. Pero si quieren todavía tener muchísima más visibilidad fuera, y esto es algo que creo que en el contexto de la marca Euskadi a nivel global les vendría muy bien, es hacer que este mensaje vaya mucho más allá que solo el Euskadi, ¿vale? Porque hoy en día yo creo que comunicar a nivel internacional sin pasar por el inglés de alguna forma o un idioma extranjero les va a limitar mucho el desarrollo fuera. Yo creo que con las herramientas que hoy en día, pues se podía hacer un subtítulo, una traducción en directo de lo que pueden decir, o poner algunas Mm, cosas o explicarlas, no sé qué. Creo que si hay interés por llevar este producto, digamos, más allá de solo el País Vasco, en algún momento habrá que compaginar esto con medios que permitan ir mucho más lejos. sí, probablemente con la ayuda de la inteligencia artificial, no en mucho tiempo conseguiremos todo eso. Yo estoy convencido de que también ahí va a haber una revolución. Exacto, o sea, que yo creo que, bueno, aquí también la pregunta es qué es lo que se quiere hacer hoy en día con la cesta. O sea, yo entiendo que primero hay una historia muy específica en el siglo XX de lo que ha sido la cesta, eh, cuál ha sido su recorrido, dónde han acabado hace unos años, y a partir de ahí la reflexión es qué se quiere hacer con este deporte, esta modalidad, cómo se quiere integrar con la cultura vasca, cómo se quiere desarrollar, a base de Mm, qué. Y bueno, eso también depende del objetivo. O sea, si el objetivo es que siga siendo una modalidad digamos, de deporte más local, pues no hará falta, porque mm. claramente no hace falta y hay que guardar estas raíces. Si claramente se quiere, bueno, volver a abrir otra vez el mercado americano, intentar abrir el mercado un poco más fuera del País Vasco, en España, en Francia, pues habrá que ir a por esos elementos. Una faceta entre las varias tuyas es que estás vinculado al mundo del jazz, el género musical del jazz. ¿Ves algún paralelismo entre el high alai y el jazz? Pues te agradezco mucho el comentario. Sí, a título personal es una de mis grandes pasiones y la verdad que no lo había pensado hasta hablar contigo, pero bueno, es verdad que se puede hacer paralelismo en el sentido de que un concierto y un partido, pues al final tienen muchos elementos que se pueden cruzar. Es decir, primero es un momento de un elemento de un teatro humano cotidiano, una forma de actuar. Luego también está definido por reglas. Tanto un partido como un concierto a nivel musical, digamos, tiene sus propias reglas, aunque es verdad que en el jazz son reglas que permiten muchísima libertad, pero esa libertad está enmarcada en unas reglas, de la misma forma que en un partido donde tienes unas reglas y luego en cada punto cada jugador, pues Mm. obviamente se expresa de forma totalmente libre. El hecho también que haya una interacción humana entre varios digamos, músicos o deportistas
Es lo mismo, un partido pues al final depende de cómo se coordinan dos jugadores y en un concierto es lo mismo, la calidad del concierto y del momento depende también de, pues eso, esa comunicación entre dos personas que son claves. Mm. Y ese momento, que bueno, pues esa combinación de todos estos elementos hace pues que es un elemento único básicamente en ese Sí. momento. Desde mi ignorancia, Olivier, sobre el jazz, me encanta el jazz, pero tengo que reconocer que soy un neófito, un recién llegado. Y aunque sea la misma pieza, no suena, seguramente será diferente de un día para otro, igual que un partido, ¿no? Ves a cuatro pelotaris y el mismo partido y no tiene nada que ver lo que ves con lo que has visto o lo que vas a ver en unos días. En el jazz también se puede dar esa libertad, esa posibilidad de que un día tengan una actuación redonda y otro día digas, hoy no han estado a la altura. Sí, por varias razones. Uno, porque el jazz es 90% improvisación, entonces la improvisación depende mucho del momento, del estado, de la combinación de muchos elementos. Esto es uno. Dos, eh, cuando los músicos se ponen a tocar un tema, aunque la melodía sea la misma, toda la armonía que hay detrás la pueden romper, deshacer, cambiar, modificar. Mm, Entonces, hay un grado de libertad que es extremo, lo cual hace que no es imposible volver a encontrar el mismo sonido, la misma idea desarrollada por un músico, el mismo ambiente. Es imposible volver a encontrarlo, la misma versión de un tema. Entonces, esto es lo que hace también interesante pues esta modalidad música mm. que permite pues llevar a cabo toda tu libertad. Ernest Hemingway, el escritor, era un enamorado del País Vasco, todo lo relacionado con, bueno, España, el Estado español también, pero en concreto, cuando residía en La Habana, iba mucho al frontón y él comparaba la cesta punta con el ballet. E incluso decía que era eh, ballet and bullets, ballet with bullets, o sea, ballet con balas, ¿no? ¿Tú crees que nuestro deporte tiene esa dimensión estética, poética, comparable a la música o incluso a la literatura? Bueno, o sea, que tenga ese elemento estético está clarísimo. O sea, yo creo que y estoy pensando en otra cosa. Recuerdo perfectamente a Zidane jugando en el Madrid hace muchísimos años, pues que o sea, muchas veces se le ha comparado como con un bailarín. Y entonces, si recuerdas, o sea, no soy especialista como tú de la cesta, pero el juego de piernas, el posicionamiento, cómo se mueve uno en la Mm, cancha, eh, pues eso también me puedo imaginar que se puede acercar mucho a lo que puede hacer un bailarín. Luego, hombre, al final, a nivel estético, es cómo te posicionas, cómo juegas, cómo usas la cesta, cómo te apalancas también con las paredes. Todo esto hace que pues, tienes ahí un juego estético muy fuerte y eso mm. también lo veo en las imágenes que puedo recuperar, en las fotos. También hay un elemento estético muy fuerte en este deporte. Mm. Y sobre todo vinculado al pasado, porque hace años la cantidad de participantes, de profesionales era enorme y también, por como no, había gente de una calidad extraordinaria y de un estilo estético que es una pena que no haya vídeos para valorar o admirar la forma en la que jugaba, la espectacularidad. Recuerdo pues a un Pachi Churruca que falleció hace unos meses, era auténtico ballet sobre la cancha, al margen del resultado, ¿no? Al margen de que al final estaban disputando un partido en el que había ganadores y perdedores, o chimelas saltando por las paredes, o un hondarrés con una elegancia propia de una bailarina, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay algún músico o pieza que evoque ese espíritu del Hayalay? O sea, alguien en el mundo del jazz que digas, joder, es que le tienes que escuchar, le tienes que ver un vídeo porque este hombre o esta pieza es espectacular.
Para mí es muy complicado contestar esta pregunta, pero sí que puedo darte una sugerencia por razones culturales, por razones técnicas. Hay un tema de jazz que es bastante famoso, que está ligado a Bilbao, que se llama Song for Bilbao de Pat Metheny, de los años, creo que lo compuso en los 70 y bueno, lo ha vuelto a tocar millones de veces en los 80, solo con otros grupos y lo que sea. Uno, porque está ligado al País Vasco, porque es un elemento muy fuerte y está él muy ligado también a Bilbao y al País Vasco, donde ha tocado muchas veces. Y su forma de tocar es una forma al mismo tiempo muy técnica. eh, bueno, para los que tocan guitarra saben cómo toca Pat Metheny, pero al mismo tiempo es un guitarrista con un nivel de imaginación y de improvisación casi limitado. Entonces, bueno, para darte una idea de lo que podríamos asemejar, bueno, relacionar, pues Song for Bilbao es una pieza muy conocida en ese sentido. Mm. Olivier, ya que te tenemos aquí, un verdadero estudioso, apasionado, conocedor del jazz, a uno que quiere entrar en ese mundo, interesarse, ¿qué músico, qué disco le recomendarías? Bueno, yo siempre digo que lo más fácil es los grandes discos. Al final, aunque no seas músico, vas a ser capaz de entender por qué ese disco es un gran disco. O sea, el primero que recomendaría, por razones obvias, y no hay ningún tipo de creatividad por mi parte, es Kind of Blue de Miles Davis de 1959, que es una joya. Es una gran joya. Hay debates para saber si es el mejor o no de Mm. Miles Davis. Eh, pero bueno, sinceramente, para cualquiera que no conoce esta música y quiere empezar, es un disco muy fácil de escuchar y daría para horas de comentarios. Luego, la cesta punta ha evolucionado. Tu hermano practicó el yokogarbi, que es el origen de la cesta punta, ¿no? Esa forma de jugar, ¿no? Luego, posteriormente vino, pues, otro tipo de cesta más grande, las canchas evolucionaron. En el mundo del jazz también se ha dado esa evolución desde los inicios, desde esa manera tan, ¿cómo se diría? Navarmena que decimos en euskera, que se aprecia enseguida. Sí, hombre, hay una historia del jazz y una evolución clara también en el siglo XX. Hay un elemento muy importante a mediados del siglo XX que es, digamos, la creación y la constitución y consolidación del bebop a principios de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, que esto es o sea, digamos, antes de todo lo que después de todo lo que ha pasado antes de la Segunda Guerra Mundial, un elemento clave en el siglo XX del jazz, y luego a partir de ahí pues tienes bueno, varias continuidades de este estilo que es lo más característico del jazz, digamos. Tienes el hard bop, el free jazz y luego en los 70 ya tienes ese encuentro con el pop, que también lo vuelve a hacer Miles Davis en el 69 con Beaches Brew. Eh, y luego pues tienes, bueno, esa música que sigue existiendo bajo modalidades diferentes, que a veces está metida en el world music, otras que están, pero esa música es un poco, sigue existiendo, pero de una forma diferente, ¿vale? Mm. Las raíces o su definición 80 años antes era totalmente diferente, pero sigue existiendo bajo Mm. otro concepto. Los veteranos tenemos la tendencia, pues sin querer, ese sesgo de mirar al pasado, incluso hacer comparaciones. Yo reconozco que eso es algo negativo, pero bueno, el impulso está ahí. Ocurre otro tanto en el mundo del jazz en el que se dice, no, es que los de ahora, los de antes sí que eran buenos, ¿no? Charlie Parker, etcétera, etcétera, Miles Davis, Fats Navarro, en fin, toda esa ola de... Sí, también hay un poco este defecto de decir que los grandes ya entre comillas no existen. Es decir, de los grandes, igual quien sigue, pues igual todavía vivos siguen Sonny Rollins, que ya no toca desgraciadamente porque está muy viejo. Está Herbie Hancock, también que ya tiene más de 80 años. Keith Jarrett, que ya tiene
también que ya no toca por temas de salud. Y entonces hay un poco esta propensión a decir el mejor momento ha pasado, que es una forma un poco desesperante de ver, cuando al mismo tiempo toda esta generación al final está viviendo de todo lo que ha pasado antes y está chupando de todo lo que ha existido y todo lo que han hecho. Entonces es un poco paradójico. Creo que también que la forma de pensar el mundo de la música y su estructura ha cambiado y a la gente siempre le gusta pues tener estas grandes figuras para poder apoyarse en ellas. Pero la realidad es que la gente que está saliendo ahora, que también su propósito es crear algo nuevo y no volver a repetir lo que ya se ha hecho hace unos años, aunque se haya hecho muy, muy bien, pues hace que esta gente se haya criado con todo lo que se ha hecho antes. Olivier, la vez pasada, en la tertulia que tuvimos, Chicha Mirapéis, el licenciado Lola y un servidor, salió a la palestra el tema de los toros, ¿no? Como metáfora y demás. Y también el nombre de un escritor, periodista, Chávez Nogales, que para mí ha sido un descubrimiento, porque yo no lo conocía hasta hace unos meses y la verdad es que me he tragado, mejor dicho, un par de libros de él y pienso leer todo lo que pueda sobre su obra. Me parece un escritor, un periodista como la copa de un pino, desconocido, parece que ya menos en el Estado español, incluso es conocido en Europa, y tú... Me sorprende, y tú conocías a Chávez Nogales, o sea, digo, coño, ya. Pues yo lo descubrí por casualidad hace 2 años en casa de una prima mía en Barcelona, que había comprado un libro que se llama La agonía de Francia, que también lo descubrí con una sorpresa tremenda, y me impactó sobre todo su nivel de conciencia histórica en los años 40, básicamente, cuando si no recuerdo mal, se tiene que ir de España y viene exiliado, refugiado a Francia. Y yo lo descubrí por esa vertiente histórica que me interesa mucho y que no conocía. Y entonces poco a poco he ido descubriendo este nombre y este autor y la verdad que para mí ha sido un descubrimiento muy grande. Sí, yo que lo enseño, voy a publicar, espero, este mes que esté a la venta ya este libro que es Hayalay, Historias y Semblanzas de Pelotaris. Claro, cuando le das muchas vueltas a qué incluir, qué no incluir, cómo enfocarlo, qué estilo, etcétera, de la riqueza histórica que tenemos en el Hayalay, en la cesta punta, porque claro, estamos viendo en la actualidad, pero claro, ya hace 150 años ya los pelotaris vascos iban a la Argentina, luego a Cuba, Egipto, China, Filipinas. Bueno, es asombroso lo que se ha vivido. Y me pregunto si Chávez Nogales, como escribió la biografía de Belmonte, si tuviera que escribir algo del Jai Alai y sus protagonistas, ¿qué enfoque le daría, ¿no? Con esa pluma que tenía, esa capacidad no solamente de describir, sino de llegar hasta el alma de la persona, ¿no? Que es lo más difícil creo yo, en la literatura. Tú puedes escribir bonitamente, pero llegar al personaje, tocar esa fibra, y pienso que este hombre, Chávez Nogales, lo conseguía. Pues cuando hemos estado hablando de este podcast, he estado pensando y dando vueltas a este elemento que estás comentando ahora. Y te quería hacer una pregunta. ¿No hay en la literatura vasca ni española ningún libro de este tipo sobre un pelotari o sobre la cesta punta como tal, no? Sí, algo sí hay. Hace poco publicó Miguel Ángel Bilbao, que es un historiador de Marquina Xemain, que recopiló una pequeña biografía de hasta 3.500 pelotaris en un tocho, en un tomo, que está agotado, es una pena. Y hace poco escribió una novelita, un pelotari en La Habana. Bueno, hay alguna cosa que otra. Incluso hace un bilbaíno, un Larracochea, un diplomático bilbaíno que estuvo de cónsul o embajador en China, escribió Ramuncho en Shanghái, una obra ya, que ya te digo, que tendrá
o sea, aproximadamente de 100 años o casi 100 años. Hay poca cosa, pero sí hay algo, sí. Vale, porque lo que estaba pensando es que con el paralelismo que hemos hecho antes de la música y del jazz, pues ha habido grandes escritores que han escrito sobre músicos de jazz, pues en idioma, en lengua española, pues tienes algunos libros sobre Charlie Parker, sobre el jazz, por ejemplo, en España, pues tienes a gente como Muñoz Molina, que está de alguna forma muy cercana a este arte y que también ha escrito y de alguna forma le ha hecho un favor para llevar más allá de su público natural este arte. Y estaba pensando, pues, que si un escritor hoy conocido tuviese esa pasión y pudiese poner su pluma al servicio, pues, de un Erqueaga, de un Goicoechea, de poder pintar, de poder describir, de poder Mm. rematar de todo lo que hay detrás de la cesta, pues sería también muy bonito para bueno, seguir también haciendo, pues esto un poco, este museo, esta biblioteca de esta modalidad deportiva que estamos hablando. Por si te interesa, también hay un escrito, una novela, bueno, una novela son, yo creo, memorias casi, de Highlight Player se titula, y está escrito por un ex pelotari, José Vicente Alonso, de Gasteiz, de Vitoria, que cuenta su trayectoria como profesional no fue muy allá, porque, bueno, era un pelotari modesto. La tengo en casa esa, la La tengo en tienes en casa. casa, ¿la has leído? Sí. ¿Qué te pareció? Pues muy interesante. Son estampas de la vida de un pelotari que me gusta mucho conocer. Sí, además, Porque lo que te iba a decir también, que lo que me parece muy interesante cuando te metes en la vida de esta gente es que al final esas vidas son unas novelas. Tú hiciste un podcast con un pelotari que creo que es muy conocido de Marquina, Tomás Goyogana, que nos explicó que es que con 15, 16 años se fue a Estados Unidos, que volvió al de poco tiempo, que con lo que había ganado en X meses fue capaz de comprar un piso. mm, Hay que poner las cosas o sea, en los años 50, en los años 60, que no eran, o sea, no era ir, coger un tren, volar en 4 horas, llegar ahí, coger el taxi, no sé qué, era mm, eh, estar fuera de casa de tus padres, estar en otro mundo. Esta gente mm, seguramente no hablaba o no había escuchado inglés antes en su vida. Entonces, son novelas. Eso es sí. que hay que guardar toda esa memoria. Sí, pues date cuenta de que estamos hablando de pelotaris que salían de un entorno rural, ¿no? Era un oficio, una forma de sacar la vida, como sea, como otros se iban de marinos o de misioneros o qué sé yo, de pastores también. Otra opción era la de pelotari. Y muchos, y dicho por los testigos, eran analfabetos o semianalfabetos. Entonces, claro, en ese contexto moverte era poco menos que una proeza, una heroicidad, diría yo. Era una odisea total. Mm. Olivier, ¿crees que el High Alive podría tener un potencial de atracción internacional como tiene el surf en Euskadi, ¿no? El surf, los que siguen el surf, hay muchos extranjeros que vienen a hacer a la ola de Mundaka, a Donosti, a Iparralde también, o la gente que va a Andalucía por el tema del flamenco, etcétera. ¿Piensas que estamos desaprovechando un producto, una marca que podría tener una repercusión más de la que está teniendo? Yo estoy convencidísimo que ahí todavía no hay nada hecho. Y lo comparo con Francia porque veo que, bueno, el público de los frontones el verano en San Juan de Luz y en Villarres, que les gusta ese pequeño. Estamos teniendo problemas con el... Hay muy poca promoción y no está de la misma forma aprovechado como está el surf, como está el ciclismo, ahora que se está desarrollando mucho después de que haya pasado el Tour y que está dando también mucho, ¿sabes? El ciclismo obviamente tiene muchísimo peso, pero como elemento, digamos, de atracción turística, está jugando mucho y lo veo mucho por Urdaibai. Y creo que la cesta por ahora no está haciendo nada. Y creo que en el contexto de esta marca, de este posicionamiento que tiene Euskadi a nivel global,
todo lo que está ligado con Euskadi, la gastronomía, la forma de vivir, el mar, el monte, las tradiciones, la forma de ser. La cesta debería ser ser un elemento mucho más presente que lo que veo hoy en día. Y creo que ahí, bueno, también es que la gente que organiza esos eventos lo quiera y lo desee, pero que creo que ahí hay un potencial pues eso, de atracción, de una economía también que se puede aprovechar y que puede ser beneficiosa para Sí. todos. Olivier, ciñéndonos a la cancha, ¿cuál es el momento o gesto de los pelotaris que más te ha emocionado, que te ha hecho vibrar o levantarte del asiento? Pues no sé, un dos paredes delante, ahí muy cerca por delante, un dos paredes muy directo, que bueno, que no deja opción para nada y que es muy preciso y que funciona muy bien y que me parece increíble que dándole así del revés seas capaz de dar dos botes y buscar y hacer bien los ángulos. Eso es lo que más me emociona cuando sale uno muy bien. Mm. Olivier, te veremos en Guernica por el Winter. ¿Tienes planes de acercarte al País Vasco? Pues sí, estas navidades pasaré otra vez y si coincide sacaré entradas lo más rápido posible porque el año pasado estuve esperando unas horas y casi me quedo sin entradas y tuve que estar arriba del todo el año pasado. Así que sí, estaré con muchísimo gusto y a ver si podemos descubrir a más jóvenes y volver a disfrutar del espectáculo de siempre. Olivier, la agonía de Francia, vaya situación que está viviendo políticamente Francia, ¿eh? Sí, exacto. Bueno, estás hablando de agonía y de alguna forma hay mucha gente que está haciendo paralelismos entre lo que vivió el país en los años 30 y lo que se está viviendo hoy en día. Sí, es una situación muy compleja que viene de lejos y que vamos a tener que afrontar, pero por ahora no veo solución, porque no hay voluntad de solución. Ese es el problema. Olivier, un placer charlar contigo. Pues nada, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Gracias por tu labor, sobre todo, porque yo disfruto mucho de tus podcasts y así voy aprendiendo todas las semanas. Y nada, encantado de haber podido participar contigo en esta tertulia. Y yo agradecerte que desde la distancia, en este caso desde París, sigas con interés no solo los partidos, sino este podcast, porque al final somos una comunidad, como será la del jazz, me imagino, ¿no? En el que se retroalimentan unos con otros. Exacto. A mí tiene características muy similares. Y también te iba a decir que otro elemento que les hace muy similar es que son pasiones de nicho. Es verdad que son pasiones que interesan a muy pocos. Entonces es muy importante que la gente esté muy cercana y muy unida para esas cosas. ¿Hay podcasts sobre el jazz? Sí, Entrevistas, etcétera. No lo he mirado. Hay muchos. ¿Me puedes recomendar? Hay cosas, sí. ¿Me puedes recomendar algo en castellano o en inglés? Yo los escucho todos en inglés, pero te pasaré. Muy bien. Olivier, un abrazo y hasta la vista. A seguir bien. Gracias, Juan Ignacio. Un abrazo fuerte.